Ahí estaba mirando los últimos números ahí actualizados y es la misma estabilidad de semanas atrás con los tipos de cambio financieros en torno a 1.300, un riesgo país que cayó debajo de 1.500, 1.471 puntos en el último número, ahí lo estamos viendo ahí en la pantalla. Y vos sabés que esta tendencia de los dólares financieros, los entre comillas libres bajando, están llevando a niveles que cuando uno lo ajusta por la inflación hacia atrás son los valores quizá más bajos en casi 5 años, y cuando preguntás un poco, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Además del anuncio de intervención que hizo el gobierno semanas atrás con esta idea de mantener fija la cantidad de pesos, que en realidad era una forma de legitimar una intervención directa en el mercado de los financieros, está pasando que además del blanqueo, muchos plantean que hay ingreso de dólares en el contado con liquidación de contribuyentes que se suman a la moratoria en esta intención de regularizar impuestos pendientes y demás, y que eso es lo que está generando un flujo de ingresos que tira para abajo el precio del contado con liquidación de quienes buscan hacerse de pesos para ingresar a este régimen y empezar a pagar los compromisos vinculados a esta moratoria, y que ese es uno de los factores que explica, además de la intervención directa, la baja en los tipos de cambio financieros y la brecha en estos niveles que vemos desde hace algunas semanas. ¿Hay alguna estimación de cuánto podría entrar? En cuanto a estimación, no, porque no son números concretos. Hay quienes hablan sí que en el blanqueo podría ser 40.000 millones de dólares o más. No está definido de acuerdo con quién hables. Tampoco hay números oficiales de lo que está, o no dejan trascender desde el gobierno cómo viene esa dinámica. Quienes plantean es que en este contexto de cepo quizás lo que más funciona, sí, es la cuestión de la moratoria, esta regularización de compromisos impositivos pendientes, más que el blanqueo, porque el blanqueo tiene que ver también, más allá de que tiene un montón de incentivos o beneficios de no pagar penalidades o hacerlo sin costos, si se invierte o se destina a otras inversiones o activos financieros y demás, no tendría tanto repercusión como si, por lo menos en este corto plazo, lo que tiene que ver con la moratoria, que como te comentaba, se asocia mucho a esta brecha cambiaria que después del movimiento que tuvo hace algunas semanas por el contexto internacional y Japón y cómo pasó en las bolsas del mundo, tendió a estabilizarse por debajo del 40%, una señal positiva para el gobierno pensando en las cuestiones económicas pendientes, que ya las hablamos un montón de veces acá, que tiene que ver con acceso a dólares, las reservas del Banco Central, eventualmente el tipo de cambio. Bueno, estos son interrogantes que siguen pendientes y que se reflejan en este riesgo país de 1.471 puntos como vemos ahora. Un buen termómetro de la marcha del consumo puede ser qué es lo que pasó ayer con las ventas del Día del Niño. ¿Qué pasó ayer? Y si tomamos como un buen termómetro, no es un buen indicador, porque en los días previos, cuando hablabas con jugueterías o fabricantes, la expectativa era mantenerse estable con respecto al año pasado. Más o menos lo mismo, claro. Ahí vamos a ver las placas que preparamos. Y ahí está, claro. Y los números, que esto tiene que ver con datos de cambio, marcado una caída importante, 14,4% en términos reales, en unidades. Ahí tenemos algunas categorías para ver un poco cómo se fueron moviendo. Y vemos que librería quizás fue el que menos tuvo el impacto, pero sí equipos de audio, electrodomésticos, calzado, fueron los más golpeados. En algunos casos tiene que ver con que fueron los productos que más aumento de precios tuvieron por ser en su gran mayoría importados o que usan insumos importados, pero marcó una tendencia importante a la caída que refleja otro dato más en la caída interanual, como habíamos hablado la semana pasada del consumo masivo, con este caída importante de más del 15% el mes pasado, de cómo la caída del poder adquisitivo afectó la dinámica del consumo, que también al estar distorsionado año contra año genera esas diferencias. Hay quienes dicen empezar a mirar no solo el dato año contra año, sino también el mes contra mes para ver si cambia la tendencia negativa. Claro, porque se supone que estamos mucho más abajo que el año pasado. Ahí estaba el ticket promedio, pongámoslo a ver si lo tenemos. ¿Cuánto gastó ayer la gente según CAME? Ahí está, mira. Bueno, bastante, ¿no? Pensé que... Mirá, es bastante. 32 en un contexto también de mucha inflación, y de hecho cuando vos hablabas con muchos quienes iban a comprar o en jugueterías, decían que mucho el recurso iba a ser buscar descuentos, promociones, cuotas sin interés para pagar con tarjeta de crédito, pensando en alguna forma de tener algún margen para hacer algún regalo vinculado con el Día del Niño en diferentes categorías, de diferentes juguetes o diferentes otros presentes como veíamos ahí, pero buscando la forma de que mantener ese gasto, esta cifra que estamos viendo, pero hacerlo en cuotas o buscando promociones con los bancos, con las billeteras virtuales, con algunas marcas que se sumaron, pensando en aprovechar al máximo el margen de ingreso de pesos disponible en la billetera. Si repasamos qué era lo que menos había caído, era la librería. Evidentemente la gente
regaló libros, ¿no? Por lo menos. Claro, sí, porque además lo comentaban muchos cuando hablabas con los consumidores o mismo con las empresas o las tiendas vendedoras, donde esto que es algo no efímero, donde se puede compartir eventualmente. Eso aparecía mucho en la explicación de las familias que decían de buscar no algo que perecedero, que se rompa, sino que esto de compartirlo aparecía mucho, y esto es una categoría que se ve también, donde en algunos casos, es cierto, los libros tienen mucho de producción local, no así, por ejemplo, los electrodomésticos, que subieron mucho, o hablamos de celulares y demás, que tiene gran componente importado y tuvieron una suma muy importante después de la devaluación desde diciembre para acá. Que les regalen a los chicos más libros que teléfonos celulares no está mal, ¿no? No, para nada. Por lo menos desde el punto de vista conceptual. Pero bueno, acá hay un tema económico que obviamente está reflejando otra cosa. ¿Alguna otra cosa más a la que le debamos prestar atención en esta semana económica? No, seguir la actividad, yo diría, en cuanto a lo que tiene que ver con lo financiero, esta estabilidad cambiaria que estábamos viendo, verla o no replicada en qué hace el Banco Central en cuanto a su capacidad de acumular dólares, que puede ser el otro complemento o la otra cuestión pendiente vinculada a la dinámica del riesgo país. Los tipos de cambio están estables, la brecha se mantiene estable, el riesgo país no baja a los niveles que tenía de hace quizás algunos 2 o 3 meses y está vinculado fuertemente a la interrogante sobre si el Banco Central va a poder o no seguir sumando dólares para reforzar las reservas, que siguen en negativo y que después de algunos meses de compras muy fuertes, hace 2 que se había invertido, estaba en negativo, en este mes viene en positivo, pero diría que esa es la variable a seguir casi día a día. Gracias, Esteban, un abrazo. Un abrazo. Hablábamos recién del impacto,